Las luces fluorescentes del sótano del Hospital Universitario Virgen del Rocío zumbaban con un eco monótono, derramando un resplandor frío sobre las baldosas de cerámica. El aire estaba cargado del olor punzante a desinfectante, a acero y a ese rastro químico que solo podía pertenecer a una morgue. En aquel silencio helado, el cuerpo de Elena Serrano de la Vega descansaba sobre una mesa metálica, cubierta hasta el pecho por una sábana blanca. Durante un instante, su mente flotó en un vacío espeso, como si estuviera atrapada bajo una capa de hielo. Luego, un destello tenue de conciencia atravesó la oscuridad. Notó la superficie rígida bajo su espalda, el peso del tejido sobre su rostro y el frío que le mordía la piel. Intentó mover un dedo, un músculo, cualquier cosa. Pero nada respondió. Todo su cuerpo era una jaula inmóvil, pesada, ajena. La comprensión llegó lentamente, como un filo helado. Estaba en la morgue. Alguien la había declarado muerta. Unos pasos resonaron sobre el suelo de hormigón. Uno firme, autoritario. Otro más rápido, el taconeo agudo de unos estiletos. La sábana se deslizó hacia abajo con un tirón brusco. La luz le golpeó el rostro, pero Elena mantuvo los ojos cerrados, cada pestaña inmóvil. Una voz masculina confirmó lo que ella temía. Sí, es ella. Elena Serrano de la Vega. El latido en su pecho se disparó. Reconocería esa voz aunque el tiempo la consumiera. Ricardo de la Vega, su esposo. Su tono no tenía rastro de dolor ni desconcierto. Era frío, casi administrativo. Como si verificara un trámite más en su agenda de empresario. Una segunda voz se unió, suave, segura, casi satisfecha. No hay duda, respondió Vanessa Llorente, su mejor amiga. O al menos, la mujer que Elena había creído su mejor amiga. Los dedos de Vanessa, perfectamente cuidados, rozaron el borde de la mesa. La sociedad de Sevilla llorará su pérdida, dijo con un suspiro que no escondía nada. El personal forense murmuró algo sobre documentación, firmas, horarios del traslado. Unos papeles se deslizaron, una pluma trazó un nombre, y las puertas volvieron a cerrarse, dejando a Ricardo y Vanessa solos. El silencio que siguió fue más cortante que el aire helado. Vanessa exhaló, larga, profundamente, con un alivio que le heló la sangre a Elena. Pues ya está. Donde siempre debió acabar, susurró. La perfecta anfitriona de Sevilla, por fin en silencio. Unas risas suaves, cómplices, se mezclaron en el aire. Luego, el sonido húmedo de un beso. El corazón de Elena pareció detenerse. Un zumbido denso llenó sus oídos. Ricardo habló, bajando la voz, pero cada palabra llegó como un golpe. No más obstáculos. Todo lo suyo, pronto será nuestro. Enterremos esto rápido, añadió Vanessa. Ataúd cerrado. Nadie necesita mirar demasiado. Mañana mismo. Bajo tierra, concluyó él. La hoja de la sábana volvió a caer sobre el rostro inmóvil de Elena. La oscuridad regresó, pero no trajo alivio. Por dentro. Un grito quería abrirse paso, desgarrar el silencio, enfrentarlos, pedir respuestas, pero su cuerpo seguía preso bajo el efecto del veneno. Solo podía escuchar. Solo podía esperar. Pasos que se alejan. Tacones que se apagan. La puerta metálica que se cierra. Y ahí, en aquella tumba blanca de acero y químicos fríos. Elena Serrano tomó su primera decisión como muerta. Seguiría inmóvil. Seguiría callada. Porque mientras todos la creyeran enterrada, tendría la oportunidad de regresar. No como víctima, sino como la verdad que ellos jamás vieron venir. El silencio volvió a instalarse en la morgue después de que las pisadas de Ricardo y Vanessa se perdieran por el pasillo. Solo quedaba el zumbido de las luces y el goteo intermitente de una tubería vieja escondida entre las paredes. Allí, bajo la sábana, Elena Serrano seguía inmóvil. Atrapada entre la parálisis del veneno y el miedo helado que aún recorría su mente despierta. Minutos después, la puerta oscilante se abrió de nuevo. El chirrido suave anunció el inicio del turno de noche. Apareció Miguel Torres, con la bata ligeramente arrugada. Un cuaderno contra el pecho y las ojeras de quien ya había visto demasiado en aquella sala. Llevaba años desempeñando ese trabajo.
pero su forma de caminar aún conservaba la precisión de un profesional de la salud que alguna vez tuvo un lugar en los quirófanos. Miró la planilla colgada a un lado de la mesa. Elena Serrano de la Vega, ingreso a las 5:42, leyó en voz baja. Con un gesto automático. Retiró la sábana para identificar el cuerpo. La luz fría iluminó el rostro de Elena. Miguel frunció ligeramente el ceño. Había algo en su expresión. En la tensión casi imperceptible de la piel, que no encajaba del todo con los muertos recientes que solía ver. Apoyó sus dedos en la muñeca izquierda de ella, esperando la ausencia total que ya conocía demasiado bien. Pero no llegó. Bajo la yema de sus dedos, un calor tenue, frágil, apenas una sombra de pulso, pero real. Miguel retrocedió un instante, incrédulo. No puede ser. Volvió a tocarla. Esta vez presionó un poco más, buscando confirmar lo imposible. El pulso estaba ahí. Débil pero constante. Y entonces lo vio, un movimiento mínimo, casi un estremecimiento involuntario en la comisura de los labios. Elena reunió fuerzas desde lo más hondo de su cuerpo y dejó escapar un hilo de voz quebrado. No, por favor, no le diga. Miguel quedó petrificado. La sala pareció estrecharse a su alrededor. Con aquella frase, ya no había lugar para dudas. Elena Serrano estaba viva. Y lo más inquietante, había despertado justo después de que la declararan muerta. Eso solo tenía una explicación. Miguel acercó su rostro para observar la rigidez muscular. La respiración mínima y la mirada atrapada bajo párpados inmóviles. Conocía esos signos. Los había visto en quirófano, en recuperaciones complicadas de anestesia. Un paralizante. Un bloqueador neuromuscular. Un fármaco que inmoviliza sin apagar la conciencia. Su estómago se tensó. Dios mío, te han hecho esto a propósito. Miró hacia la puerta. Nadie debía enterarse. Si la familia había firmado el ingreso, si tenían prisa por el entierro, revelar que ella estaba viva sería dejarlo todo en manos equivocadas. Respiro hondo. Tomó la planilla y marcó con tinta negra, cuerpo procesado listo para traslado. Un sello que, en la morgue, significaba una cosa: nadie más tocaría ese cuerpo. Con un movimiento firme, volvió a cubrir a Elena, pero esta vez solo para protegerla. Desactivó la cámara del pasillo, apagó la luz sobre la mesa. Tomó un carro metálico y, como si desplazara a una fallecida más, empujó cuidadosamente a Elena hacia el fondo del sótano. La llevó a un pequeño almacén donde se guardaban cajas de material quirúrgico y tableros oxidados. Era el único rincón donde nadie miraba dos veces. Aguanta, susurro. Te sacaré de aquí cuando caiga la noche. La puerta se cerró. Elena no podía moverse, pero una chispa de esperanza cruzó su mente. Por primera vez desde que vio a Ricardo inclinarse sobre ella en la morgue, no estaba sola. La noche cayó sobre Sevilla con esa humedad que se pega a la piel y que deja un olor a piedra mojada en cada esquina del casco antiguo. Desde la pequeña ventana rectangular de la morgue, apenas se colaba la luz mortecina de una farola, creando sombras alargadas que parecían vigilar cada movimiento. Era la hora perfecta, el cambio de turno más silencioso, el momento en que nadie esperaba actividad alguna allí abajo. Miguel Torres abrió con cuidado la puerta del almacén donde había ocultado a Elena. Ella seguía inmóvil, atrapada entre la conciencia difusa y el silencio pesado del paralizante. Pero sus ojos, ligeramente entreabiertos, mostraban que aún estaba luchando por mantenerse despierta. Miguel la observó un instante. Había algo en su mirada que lo urgía a actuar más deprisa. Con movimientos precisos. Acomodó el cuerpo de Elena sobre un carro metálico de traslado. Cubrió su rostro con una manta térmica para protegerla del frío nocturno y para evitar miradas curiosas. Luego apagó todas las luces excepto la de emergencia, generando un pasillo oscuro y seguro hacia la salida posterior del hospital. El chirrido de las ruedas resonó como un secreto compartido con la noche. Miguel empujó el carro con firmeza contenida, sus pasos calculados para no dejar huella. Pasó por la sala de autopsias cerrada, bordeó un ascensor en mantenimiento y llegó a la rampa que comunicaba con el estacionamiento de servicio. La brisa helada que entró por la puerta automática hizo temblar la manta sobre Elena. Un poco más, murmuró él, más para sí mismo que para ella.
La ciudad estaba envuelta en una neblina fina, casi plateada, que abrazaba los faroles de la avenida como si fueran luciérnagas gigantes. Miguel cargó a Elena con cuidado en el asiento trasero de su viejo coche gris. Un vehículo que había visto mejores épocas, pero que aún podía pasar desapercibido en cualquier calle. El motor tosió antes de arrancar. Y Miguel condujo hacia Triana por las calles estrechas del casco histórico. Pasó junto a la Torre del Oro, cuyo reflejo temblaba sobre el río Guadalquivir. Las luces amarillas se desdibujaban en la niebla, y el silencio de la ciudad dormida parecía acompañarlo en su misión clandestina. Al llegar a Triana, estacionó frente a una casa modesta, de fachada encalada y macetas colgantes ya marchitas por el frío. Era su refugio. El único lugar donde podía esconder a alguien sin levantar sospechas. Abrió la puerta con una llave gastada y regresó al coche para cargar a Elena en brazos. A pesar de su delgadez, el peso inerte se le clavó en los hombros. Dentro, el aire olía a café viejo y a libros. Miguel había preparado una pequeña cama improvisada sobre el sofá, con mantas limpias y una lámpara tenue que no molestara sus ojos. La acomodó con suavidad. Revisó su respiración y palpó nuevamente su pulso. Estaba débil, pero constante. «Estás a salvo aquí», susurró. Mientras preparaba una mezcla de suero y agua para humedecer sus labios, Elena se hundió en un estado entre la vigilia y el sueño. Las sombras danzaban en el techo. Y los sonidos de la calle, un coche lejano, una bicicleta pasando, un gato maullando, se mezclaban con su respiración irregular. No podía hablar, no podía mover un dedo. Pero en su mente solo había una idea clara: había sobrevivido. Y, por primera vez desde que despertó en la morgue, el terror cedió ante un hilo delgado de esperanza. La mañana del funeral amaneció gris, con una capa de nubes bajas que cubría Sevilla como si la ciudad misma presintiera la falsedad del acto que estaba a punto de celebrarse. El cementerio de San Fernando, con sus mausoleos blancos y sus cipreses altos y solemnes, era el escenario perfecto para un entierro rápido, discreto, casi calculado para pasar desapercibido. Tal como lo había pedido Ricardo de la Vega. El ataúd de Elena Serrano llegó temprano, cerrado, sellado y escoltado por un par de empleados funerarios que trabajaban con la frialdad mecánica de quienes han repetido esa tarea cientos de veces. No hubo velatorio público. No hubo despedida familiar. Todo se hizo deprisa, bajo el pretexto de una muerte inesperada y del supuesto deseo de privacidad de la familia. La prensa local, alertada por un comunicado sospechosamente bien redactado, ya había publicado titulares breves: «Fallece de forma repentina la empresaria sevillana Elena Serrano de la Vega. Funeral privado a petición de la familia». Las cámaras no estaban invitadas. Pero eso no impidió que algunos fotógrafos curiosos se acercaran a las rejas del cementerio, esperando algún destello de drama social. Y lo tuvieron. Ricardo llegó vestido de un negro impecable, con un pañuelo blanco en el bolsillo y una expresión cuidadosamente construida. Caminaba despacio, la mirada baja, como si arrastrara el peso de una pérdida irreparable. A su lado, agarrándole el brazo con dulzura ensayada, estaba Vanessa Llorente. Traía un vestido oscuro y un velo fino que cubría parcialmente su rostro, aunque no lograba ocultar del todo la satisfacción fría en sus ojos. «Lo siento tanto, Ricardo», susurró ella, inclinándose como una viuda que no era. «Ha sido muy duro», respondió él, rompiendo su voz en el momento exacto para sonar convincente. Un fotógrafo, escondido tras un ciprés, tomó una secuencia completa de imágenes. Ricardo llevándose una mano al rostro, Vanessa apretándole la muñeca. Ambos inclinando la cabeza ante el ataúd cerrado. Era la escena perfecta. Un espectáculo privado con público involuntario. A unos metros, en la calle lateral del cementerio, un coche gris permanecía estacionado con el motor apagado. Desde el asiento del copiloto, Elena Serrano observaba a través del cristal ligeramente empañado. Llevaba un abrigo prestado de Miguel y una bufanda que apenas disimulaba la palidez de su rostro. Miraba fijamente la escena del entierro que no debía existir. Cada gesto falso de Ricardo era una puñalada más profunda. Cada caricia de Vanessa sobre su brazo era un recordatorio brutal de la traición. Pero lo más doloroso no era verlos actuar, sino ver a la prensa tragarse cada segundo de aquella mentira.
La mano de Elena tembló bajo la manta. No por el frío, sino por la mezcla tóxica de rabia e impotencia. Miguel, sentado al volante, notó su respiración quebrada. No mire más si le hace daño, murmuró. Tengo que hacerlo, susurró Elena, apenas audible. Necesito recordar esto. Miguel sacó su móvil y comenzó a grabar discretamente la ceremonia. Enfocó las manos entrelazadas de Ricardo y Vanessa, el ataúd sellado, los fotógrafos escondidos, el sacerdote que recitaba una despedida vacía para una mujer que no estaba allí. Era el primer fragmento de verdad en un mar de mentiras. Cuando finalmente los empleados empezaron a bajar el ataúd hacia la fosa, Elena cerró los ojos un instante. No era miedo. No era dolor. Era una promesa silenciosa que ardía en su interior. Si la querían enterrar viva, ahora ella enterraría sus mentiras. Miguel detuvo la grabación. Guardó el móvil y miró por el retrovisor. Listo, dijo en voz baja. Ya tenemos lo primero. Elena abrió los ojos. Y por primera vez desde que escapó de la morgue, algo parecido a la determinación iluminó su mirada. El regreso a Triana transcurrió en silencio. Las luces anaranjadas del puente reflejaban destellos sobre el Guadalquivir. Y el motor del coche vibraba suavemente mientras Miguel echaba miradas rápidas hacia el asiento del copiloto. Elena parecía más despierta, aunque aún frágil. Envuelta en la manta que él había colocado sobre sus piernas. Cada rato, ella respiraba hondo, como si intentara recuperar no solo aire, sino algo de sí misma. Al llegar a la pequeña casa de Miguel, el olor a café recién hecho y madera vieja les dio la bienvenida. Miguel la acomodó con delicadeza en el sillón más cercano a la ventana, donde una lámpara cálida iluminaba su rostro todavía pálido. Después de comprobar su pulso y cubrirla mejor, tomó asiento frente a ella. Está recuperándose más rápido de lo que esperaba, murmuró él, casi para sí mismo. Elena lo observó en silencio unos segundos. Había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y nobleza, que le resultaba profundamente familiar. Usted me salvó, susurró ella, la voz aún áspera. Arriesgó todo. Sin preguntarme nada. Miguel bajó la mirada, frotándose las manos como si buscara calor donde ya no quedaba. No es la primera vida que intento salvar. Aunque tampoco es la primera vez que todo me sale caro, respondió con una sonrisa triste. Elena frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. Miguel guardó silencio unos instantes, como si midiera cuánto estaba dispuesto a entregar de sí mismo. Finalmente habló. Hace 5 años, yo no trabajaba en una morgue. Llevaba bata blanca, no este uniforme. Era anestesista en el Hospital Virgen del Rocío. Elena abrió los ojos con sorpresa. No lo hubiera imaginado. Fui acusado de un error que casi mata a un paciente, continuó él, la voz baja, tensa. Pero no fue un error. Fue una manipulación. Bruno Sifuent. Un colega al que consideraba amigo, tenía conexiones y ambición. Yo tenía mejores resultados que él, más reconocimiento, y un puesto que él quería. Cambió los registros. Alteró dosis. Ajustó la historia clínica para que pareciera que yo había cometido una negligencia. Elena apretó los dedos sobre la manta. Y nadie lo vio. Nadie quiso verlo, respondió Miguel, con amarga calma. Un chivo expiatorio es más útil que la verdad cuando hay prestigio de por medio. Entonces ella entendió. No solo las palabras. Entendió la sombra detrás de su mirada, ese cansancio profundo de quien ha sido traicionado por alguien en quien confiaba. Perdí la licencia, el trabajo, añadió él. Y también perdí a mi familia. Mi esposa se marchó. Se llevó a nuestro hijo. Dijo que no podía vivir con un hombre. Acabado. El silencio se volvió espeso, pero no pesado, era un silencio compartido. Elena, con un esfuerzo visible, extendió la mano y rozó la suya. Miguel, usted y yo. También me dieron por acabada. También me enterraron viva. Pero seguimos aquí, respondió él, alzando la vista. Y no por casualidad. Por primera vez desde que despertó en la morgue, Elena sintió algo parecido a un hilo de fortaleza tensarse dentro de ella. 2 vidas rotas.
2 historias marcadas por la traición. Y, sin embargo, allí estaban, vivos, y enfrentando juntos un destino que todavía podían cambiar. La mañana siguiente amaneció gris sobre Triana, con una neblina suave que entraba por las rendijas de la ventana. Miguel había dormido apenas unas horas. Pero su mente seguía trabajando sin descanso. Sabía que había llegado el momento de dar el siguiente paso, comprobar qué sustancia había paralizado a Elena y, sobre todo, quién tenía acceso a ella. Extendió una bandeja metálica sobre la mesa y preparó una jeringa estéril. Elena lo observaba desde el sillón, aún débil, pero más consciente que la noche anterior. ¿Dolor? Preguntó él con delicadeza. Después de lo que he pasado, susurró ella, nada me duele más que la mentira. Miguel tomó una muestra de sangre con movimientos precisos, casi ceremoniales. La colocó en un pequeño tubo rotulado y lo selló con sumo cuidado. Como si dentro guardara una clave capaz de cambiarlo todo. Debo enviarlo a Cádiz, explicó. Conozco a la persona adecuada. Elena lo miró con curiosidad mientras él encendía el teléfono y marcaba un número que parecía haber guardado para momentos muy específicos. Henry. Soy yo, dijo Miguel en cuanto escuchó la voz al otro lado. Necesito tu ayuda. Es urgente. Hubo un breve silencio, luego una respuesta firme. Envíame la muestra. Y Miguel. Ten cuidado. Cuando colgó, Miguel preparó el sobreacolchado, lo cerró y anotó la dirección del laboratorio toxicológico de Henry Collado. Un especialista prestigioso que trabajaba con la Universidad de Cádiz. No era un envío cualquiera, era una pieza crucial de un rompecabezas envuelto en traición. Antes de salir hacia la oficina de mensajería, Miguel se volvió hacia Elena. Este análisis nos dará la verdad, dijo él. Y cuando la tengamos, nadie podrá negarla. Elena asintió con un gesto lento, como si las palabras necesitaran hundirse primero en su pecho antes de aflorar como convicción. Horas más tarde, con el paquete ya camino a Cádiz, el silencio volvió a llenar la casa. Elena permanecía junto a la ventana, observando el río a lo lejos. Cuando un recuerdo comenzó a abrirse paso con la claridad de un relámpago. Un mantel blanco. Copas de vino. Un plato de frutas cortadas. Ricardo sirviendo el vino con una sonrisa que, en esa noche, le pareció particularmente amable. Vanessa enviando mensajes sin disimulo, pero fingiendo una visita inocente. Brindemos, había dicho Ricardo, alzando la copa. Elena recordó el sabor dulce, luego amargo, y el ligero mareo que había intentado ignorar. Después, un hormigueo en los dedos. La lengua pesada. La copa resbalando de sus manos. El golpe seco del cristal contra el suelo. El vértigo. La oscuridad cayéndole encima como un telón final. Cuando el recuerdo terminó de reconstruirse, Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. Se llevó una mano al cuello, temblando. Me envenenó, murmuró. Más para sí que para el mundo. Fue él. Todo el tiempo fue él. Miguel regresó en ese momento, abriendo suavemente la puerta. Al verla con los ojos húmedos. No hizo preguntas. Simplemente se acercó, tomó asiento frente a ella y dijo, lo sabremos con certeza cuando Henry envíe el informe. Y entonces, empezará la justicia. Elena cerró los ojos. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió dirección. Miguel salió temprano aquella mañana, llevando el sobreacolchado con la muestra de sangre bien protegido dentro de su mochila. El aire de Sevilla estaba fresco, con ese olor a pan recién hecho que solía escaparse de las panaderías de barrio. Caminó rápido hacia la oficina de mensajería, decidido a que el paquete llegara a Cádiz cuanto antes. Cuando terminó el trámite y guardó el recibo en el bolsillo, se dispuso a regresar a casa. Fue entonces cuando escuchó una voz suave detrás de él. «Señor, ¿podría ayudarme?» Era una mujer joven, con un abrigo gastado y el cansancio dibujado en los ojos. A su lado, un niño de unos 10 años sostenía una bolsa pequeña con lo que parecían ser pocas pertenencias. Miguel, con su instinto habitual, sacó un par de monedas. «Tome», dijo. «Para algo caliente». La mujer agradeció en silencio, pero el niño no se movió. En lugar de eso,
Se adelantó un paso y sostuvo la muñeca de Miguel con una firmeza que lo desconcertó. Sus ojos, de un color avellana profundo, lo miraron fijamente, como si buscaran algo más allá de lo visible. «No vaya a trabajar hoy», dijo el niño en voz baja. «Viene peligro». La frase no sonó como un capricho infantil. Tampoco como un juego. Era una advertencia simple, directa, cargada de una convicción que heló la sangre de Miguel. «¿Cómo dices?», preguntó él, sorprendido. El niño apretó un poco más su muñeca. «No vaya. No hoy». La madre lo jaló suavemente. «Perdónelo, señor. A veces dice cosas que no entiendo. Vamos, Sammy». El niño retrocedió, sin apartar la mirada de Miguel hasta el último instante. Miguel intentó sonreír, pero la inquietud le quedó clavada en el pecho mientras los veía alejarse por la acera húmeda. A unos kilómetros de allí, en un chalet elegante a las afueras de Sevilla, Ricardo de la Vega despertó sobresaltado. La llamada del cuidador del cementerio seguía resonando en su cabeza. «El terreno está removido, señor. Los perros no se alejan de su tumba». Ricardo se pasó una mano por el rostro. El entierro había sido demasiado rápido, demasiado conveniente, demasiado perfecto. Una sospecha. Apenas un hilo comenzó a tensarse en su mente. Y, como siempre ocurría con los hombres acostumbrados al control, la duda se transformó en miedo, y luego en furia. El cielo de Sevilla estaba cubierto por nubes bajas cuando Ricardo de la Vega llegó al cementerio de San Fernando. El aire húmedo, mezclado con el olor a cipreses y tierra removida, le raspó la garganta mientras avanzaba por los senderos de grava. El cuidador lo esperaba cerca de la parcela recién cubierta, moviéndose nervioso de un pie al otro. «Señor de la Vega, yo no quería molestarlo, pero los perros no se alejan de aquí», balbuceó. «Escarban, gruñen, algo no está bien». Ricardo no respondió. Caminó directo hacia el montículo de tierra. Su respiración era rápida, irregular. Algo en su interior ya sabía que no debía estar allí. Algo estaba mal. Gravemente mal. Se arrodilló, hundiendo sus manos en la tierra húmeda. Clavó los dedos sin importarle el lodo pegándose a su ropa cara. El cuidador lo miraba con horror mientras Ricardo, como un animal enloquecido, apartaba paladas de tierra con las manos desnudas. El sudor y la ansiedad le nublaban la vista. Cuando sus dedos golpearon la madera del ataúd, dejó escapar un gruñido ronco. Con un esfuerzo brutal, arrancó los enganches y empujó la tapa hacia atrás. El silencio del cementerio pareció romperse. Dentro no había cuerpo. No había rastro de Elena. Solo sacos de arena, cuidadosamente acomodados para simular peso humano. Ricardo retrocedió tambaleándose. La sangre se le congeló. El corazón le martilló con furia. «No, no, esto no», murmuró, apoyando ambas manos en el borde del ataúd vacío. Todo su mundo se ladeó, igual que cuando la copa cayó de la mano de Elena aquella noche. Un zumbido sordo le llenó los oídos. Sintió náuseas, vértigo. Su esposa no estaba muerta. Su plan no había sido perfecto. Alguien la había sacado. Su respiración se volvió un jadeo. «¿Quién?», escupió, más para sí mismo que para el cuidador aterrado. Mientras se incorporaba, las piezas comenzaron a encajar, una tras otra, como un puzle infernal. El entierro apresurado. El hermetismo del personal. El único empleado de la morgue que estuvo a solas con el cuerpo. El hombre que nadie recordaba mucho, siempre discreto, siempre en sombras. Miguel Torres. El nombre cayó en su mente como un golpe seco. Un funcionario sin familia cerca, sin reputación que perder, sin nadie que preguntara por él. Un hombre que conocía los protocolos. Un hombre que podría haber falsificado un formulario sin que nadie lo cuestionara. Su mandíbula se tensó. La humillación ardió como fuego. «Me robó lo que ya era mío», escupió entre dientes. «Me robó el final que ella merecía». Se alejó del ataúd vacío con pasos rígidos, sin escuchar una sola palabra más del cuidador. Una vez dentro de su coche, encendió el motor con manos temblorosas. Tenía que encontrarlo.
A través de unos contactos en el hospital, solo bastó un sobre con dinero y una mirada severa, obtuvo la antigua dirección de Miguel en Triana. Su respiración se calmó. No por tranquilidad, sino por concentración. El depredador había encontrado un rastro. Esa misma tarde, aparcó su coche gris oscuro a media manzana de una casita modesta, pintada de blanco y ocre, con macetas de geranios en el alféizar. Las calles estrechas de Triana estaban tranquilas, llenas del sonido lejano de guitarras y conversaciones suaves. Ricardo permaneció dentro del coche, oculto bajo la sombra de un naranjo, observando con binoculares que había comprado de camino. Aproximó el lente hasta la ventana principal. Una figura femenina apareció en el marco. Piel pálida. Cabello oscuro recogido. Manos delicadas sostenidas sobre los apoyabrazos de una silla de ruedas. Elena. Viva. Real. El mundo se encogió hasta quedar reducido a esa imagen. Ricardo apoyó la frente contra el volante, riendo en un susurro quebrado, mezcla de incredulidad y rabia. «Así que sigues viva», murmuró. «Creí que te había matado». ¿Y ahora? Sus ojos se endurecieron. «Ahora tendré que terminar el trabajo». Desde la penumbra de la calle. Decidió algo con frialdad absoluta. Volvería. Y esta vez, no fallaría. La noche cayó sobre Sevilla con un silencio extraño, casi suspendido. Como si la ciudad entera contuviera la respiración. En Triana, el aire tenía ese aroma a azahar y humedad que envolvía las calles estrechas. Dentro de la pequeña casa de Miguel, una lámpara cálida iluminaba la sala donde Elena descansaba en su silla de ruedas. Había logrado mover ligeramente sus piernas ese día. Un esfuerzo que la llenó de esperanza, pero también de un cansancio profundo. Miguel trabajaba en su pequeño estudio, revisando documentos. Ajeno a la amenaza que ya se deslizaba entre las sombras. Fuera, oculto detrás de los naranjos. Ricardo de la Vega observaba la casa con la paciencia helada de un depredador. Había esperado a que las luces de la calle se debilitaran. Había esperado a que ningún vecino estuviera asomado a los balcones. Había esperado a que Miguel, como cada noche, se concentrara en papeles y formularios. Su chaqueta oscura se confundía con la noche sevillana. En su mano derecha, escondida bajo la manga, brillaba tenuemente un cuchillo. No era un arma improvisada, era la herramienta con la que pretendía terminar aquello que creyó haber cerrado días atrás. Su respiración se volvió lenta, casi calculada, mientras se acercaba a la parte trasera de la casa. La cerradura de la puerta del patio era antigua. Bastó un leve giro con una herramienta y el marco cedió con un crujido ahogado. Dentro, el silencio reinaba. Ricardo dio un primer paso, luego otro, moviéndose en la oscuridad con la seguridad de quien ya no ve a las personas como seres humanos, sino como obstáculos a eliminar. En la sala, Elena sintió algo. No fue un sonido concreto ni una sombra definida. Fue una presencia. Un peso invisible en el aire. Una punzada de terror en el pecho. La intuición que solo se despierta cuando el peligro lleva un rostro conocido. Su respiración se aceleró. Miró hacia el pasillo oscuro. Y entonces lo vio. Una silueta alta, rígida, avanzando desde la cocina. Primero los hombros. Luego la mandíbula dura. Después, el brillo metálico que salió de su manga. Ricardo. Susurró ella, la voz rasgándose. Él sonrió. Una sonrisa fría, casi satisfecha. Debiste quedarte muerta, Elena. Elena intentó mover su silla. Pero el miedo la paralizó más que la parálisis física. Su mano tembló sobre el apoyabrazos. El corazón le golpeaba las costillas con la fuerza de un animal atrapado. Ricardo levantó el cuchillo. Esta vez no habrá errores. Pero antes de que diera un paso más, un gruñido feroz retumbó desde el pasillo. Rusty. El perro. Que había estado descansando cerca del estudio, detectó el intruso antes que ninguno. Su cuerpo se lanzó como una flecha, los dientes descubiertos. El instinto de protección activado sin dudar. El golpe fue brutal. Rusty mordió el brazo armado de Ricardo con toda la fuerza que tenía. El hombre gruñó de dolor, tambaleándose, intentando sacudirse al animal. Maldito perro.
gritó, alzando el cuchillo. Elena se llevó las manos a la boca. No. Rusty. El acero descendió. El primer corte rozó el lomo del perro, arrancándole un chillido desgarrador. Pero Rusty no soltó. Se aferró con rabia desesperada. Como si supiera que cada segundo que retenía a Ricardo era un segundo que le daba vida a Elena. El segundo golpe sí fue mortal. El cuchillo se hundió en el costado del animal. La sangre brotó oscura bajo la luz de la lámpara. Rusty. El grito de Elena salió como un desgarrón. Ese grito llegó hasta el estudio. Miguel, sobresaltado, tiró los papeles al suelo. Elena. Otro gruñido. Un golpe. El sonido de un cuerpo cayendo. Miguel corrió. Entró a la sala y el mundo se detuvo. Vio a Ricardo de pie, con el cuchillo ensangrentado. Vio a Elena paralizada por el terror. Vio a Rusty desplomándose, su pelaje manchado de rojo. Miguel no pensó. No dudó. Solo actuó. Apártate de ella. Rugió. Se lanzó sobre Ricardo con toda la fuerza acumulada de años de injusticias. El choque entre ambos hombres fue violento. Chocaron contra la pared. El cuadro de la sala cayó al suelo con un estruendo. Ricardo intentó apuñalarlo, pero Miguel le sujetó la muñeca, empujando, forcejeando. El cuchillo tembló peligrosamente entre los dos, iluminado por la luz de la lámpara. Suéltalo. Escupió Miguel, apretando los dientes. Ricardo empujó con furia ciega. Ella me lo debe todo. Esa mujer tenía que morir. Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, apenas podía emitir sonido. Miguel, cuidado, susurró, la voz rota. Los dos hombres se empujaron, chocaron contra la mesa, derribaron una silla. Ricardo, impulsado por la desesperación, consiguió liberar parcialmente su brazo. El cuchillo se alzó. Miguel reaccionó en un instante. Torció la muñeca de Ricardo con un giro brusco, un chasquido seco resonó, y el cuchillo cayó al suelo. Aprovechando el momento. Lo empujó contra la pared y lo inmovilizó, clavando su antebrazo contra el cuello del agresor. Se acabó, Ricardo, dijo con la voz baja, ronca. Se acabó. Ricardo pataleó, gruñó. Trató de golpearlo. Pero ya había perdido. Con la mano libre, Miguel tanteó la mesa y encontró el teléfono. Marcó de inmediato. Policía Nacional. Jadeó. Intruso armado. Intento de homicidio. Vengan ya. Elena, con las manos temblando, se deslizó lentamente desde la silla de ruedas hasta el suelo. Arrastrándose con esfuerzo, llegó hasta Rusty. El perro respiraba con dificultad, cada exhalación era un gemido débil. Mi niño, mi valiente, susurró ella, acariciando su cabeza ensangrentada. Por favor, aguanta, por favor. Rusty movió la cola apenas un centímetro, como si quisiera responderle. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, creciendo con rapidez. Luces azules destellaron por las ventanas. En un torbellino de pasos y órdenes firmes, los agentes irrumpieron en la casa. En segundos, sujetaron a Ricardo. Retorciéndole ambos brazos y esposándolo con una fuerza que hizo que finalmente dejara de resistirse. Queda detenido por intento de homicidio, sentenció un agente. Mientras se lo llevaban, Ricardo giró la cabeza lo suficiente para mirar a Elena. Sus ojos ardían con un odio sin remedio. Esto no termina aquí. Pero sí terminó. Por primera vez, alguien lo detuvo. Por primera vez, el monstruo fue arrastrado fuera de la escena. Miguel cayó de rodillas junto a Elena y Rusty. Dios mío. Elena. Dijo él, la voz rota. Lo siento tanto. Ella negó con la cabeza, tocando la mano de Miguel con una ternura inesperada en medio del caos. Usted. Nos salvó. Miró a Rusty, llorando. Y él también. Las sirenas se alejaban. La sangre seguía manando lentamente del costado del perro. Y la noche sevillana, que había comenzado silenciosa, terminó envuelta en llanto, miedo y un rastro de justicia al fin en marcha. La comisaría olía a café recalentado y papel viejo.
En una sala de interrogatorios, fría y sin adornos, Ricardo de la Vega estaba sentado frente a una mesa metálica, las muñecas aún marcadas por las esposas. Había pasado la noche en un calabozo, escuchando el eco de sus propios pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo. No tenía a nadie que le preparara el discurso correcto ni una imagen impecable que cuidar. Frente a él, 2 agentes de la Policía Nacional revisaban una carpeta gruesa. Fotos. Informes, el registro de llamadas, el acta de su detención, la declaración de Miguel, los vídeos de la morgue, el informe toxicológico de Cádiz. Señor de la Vega, comenzó uno de ellos, con la calma de quien ya conoce la respuesta. Su esposa está viva. Tenemos pruebas del intento de homicidio, del uso de un bloqueador neuromuscular y ahora, del ataque en Triana. Empujó una foto sobre la mesa. En ella. Ricardo aparecía sujetado por los agentes en la casa de Miguel, el cuchillo todavía en el suelo. La morgue, el entierro, la tumba vacía, el otro agente añadió. Todo eso ya es bastante grave. Pero no actuó solo, ¿verdad? Ricardo apretó la mandíbula. Quiso sostener la mirada altiva de siempre. Pero algo se había roto aquella noche en Triana. Quizá fue cuando vio a Elena viva en la silla de ruedas, quizá cuando Rusty se lanzó a defenderla. Quizá cuando escuchó las sirenas. El control se le había escapado de las manos como el vino de aquella copa envenenada. Vanessa, dijo al fin, la voz ronca. Vanessa Llorente sabía todo. Ella me ayudó, y disfrutó cada minuto. Los agentes intercambiaron una mirada breve. ¿Y el medicamento?, preguntó uno, abriendo otra carpeta. El bloqueador neuromuscular que apareció en el análisis de sangre. No es fácil de conseguir. No se compra en una farmacia cualquiera. Ricardo tragó saliva. No fui yo quien lo sacó del hospital, admitió. Fue Bruno Cifuentes, el responsable de la farmacia quirúrgica. Él lo desvió. Yo solo lo usé. Las palabras quedaron registradas. Frías, objetivas, en la grabadora sobre la mesa. Con cada frase, Ricardo construía su propia condena. Y, sin saberlo, también el camino de la justicia que nunca imaginó que alguien se atrevería a recorrer contra él. La noticia no tardó en explotar. En Sevilla. Los titulares aparecieron en cuestión de horas. Empresario sevillano detenido por intento de homicidio contra su esposa. Conspiración. Veneno y tumba vacía en San Fernando, el caso que sacude a la alta sociedad. El nombre de Vanessa Llorente se vio arrastrado por la misma ola. Invitada habitual a actos benéficos, fotografiada en eventos de gala, convertida de la noche a la mañana en símbolo de traición. Los amigos que antes se disputaban su presencia ahora la evitaban en la calle. Las miradas, antes admirativas, se convertían en cuchillos silenciosos. Intento negar. Fingir ignorancia, hablar de malentendidos. Pero los mensajes, las fotos, los registros de encuentros con Ricardo antes y después del entierro, la hundieron sin remedio. Sus círculos la expulsaron con la misma rapidez con la que antes la habían recibido. En el hospital universitario, el nombre de Bruno Cifuentes dejó de pronunciarse con respeto. Llegaron inspectores, auditorías, revisiones de los registros de la farmacia hospitalaria. Cada vial de medicamento controlado fue rastreado. Entre los datos apareció lo que Henry Collado ya había señalado desde Cádiz: discrepancias, firmas dudosas, medicación desaparecida. Ante el colegio de médicos y las autoridades, Bruno no pudo sostener su fachada. Su licencia quedó suspendida, luego retirada. La misma maquinaria que había aplastado a Miguel años atrás se volvió en su contra. Esta vez, con pruebas sólidas y miradas vigilantes. En la casa de Triana, la vida se medía de otra manera, en respiraciones, pequeños pasos y latidos. Rusty sobrevivió. La herida fue grave. La cirugía complicada, pero el perro luchó con la misma obstinación con la que se lanzó contra Ricardo. Durante días, Elena y Miguel lo visitaron en la clínica veterinaria. Hasta que, una tarde, el veterinario sonrió por fin. Puede llevárselo a casa. No debe hacer esfuerzos, pero está fuera de peligro. Cuando Rusty cruzó cojeando el umbral de la casa, la cola moviéndose con debilidad,
Elena no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló como pudo. Acarició su cabeza y susurró: «No sabes cuánto te necesito todavía». Ella también se estaba recuperando. Al principio. Apenas podía mantenerse en pie unos segundos, sujetándose al respaldar de una silla. Miguel la acompañaba, paciente, marcando con voz suave cada pequeño avance. 1, 2, descansa. Mañana serán 3. Las piernas de Elena temblaban, pero su voluntad no. Cada paso era un rechazo a la tumba que le habían preparado. Cada músculo que despertaba era una declaración silenciosa de que su vida ya no le pertenecía a Ricardo ni al miedo. Miguel, por su parte, recibió una carta del hospital. Lo citaron. Caminó por los pasillos que una vez le habían visto marcharse como un condenado. Esta vez, su espalda estaba recta, sus ojos firmes. En una sala de reuniones. Lo esperaban miembros de la dirección y representantes del Colegio de Médicos. «Doctor Torres», dijo uno de ellos, usando un título que le habían arrancado años atrás. «Tras la investigación interna y externa, se ha demostrado que usted fue víctima de una manipulación. El error que se le adjudicó no fue suyo. Le ofrecemos la restitución de su licencia y la posibilidad de reincorporarse como anestesista cuando lo crea conveniente». Miguel cerró los ojos un instante. No por duda, sino por la emoción contenida. Cuando los abrió, asintió. Gracias. No solo por devolverme mi trabajo, sino por devolverme mi nombre. 6 meses después. Sevilla y Cádiz olían a primavera. Los naranjos estaban en flor y el aire traía una mezcla de brisa marina y sol recién estrenado. En una pequeña ermita antigua, cerca de la costa gaditana, un puñado de personas se reunió en silencio. No había lujo desmedido, ni invitados por compromiso, ni cámaras curiosas. Solo unos pocos amigos. Algunos compañeros del hospital, y un perro con una cicatriz discreta en el costado, acostado cerca del altar. Elena Serrano llevaba un vestido marfil sencillo, sin estridencias, que caía con suavidad hasta el suelo. No era la novia perfecta de las portadas, pero sí una mujer que había vuelto de la muerte y escogía, por primera vez, el camino por el que quería andar. Miguel la miraba desde el otro lado del altar, con el traje más correcto que se pudo permitir y una emoción tranquila, honda, que no necesitaba palabras. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales y los declaró marido y mujer, el aplauso fue pequeño, íntimo, pero lleno de algo que ni la traición ni el veneno habían podido destruir. Respeto, cariño, una paz merecida. Rusty ladró una sola vez, como si diera su visto bueno. Días después, ya de vuelta en Sevilla, Elena y Miguel caminaron por un pasillo luminoso que olía a jabón y a tiza. Un cartel en la entrada anunciaba lo que el corazón ya sabía: era un centro de acogida de menores. Avanzaron entre puertas y voces infantiles, hasta que lo vieron sentado en un banco de madera, con un libro demasiado grande sobre las rodillas. Sammy. El mismo niño que, meses atrás, había sujetado la muñeca de Miguel en la calle y le había dicho que no fuera a trabajar aquel día. El mismo niño cuya advertencia, extraña y directa, le había salvado la vida. Sammy levantó la vista. Sus ojos avellana reconocieron a Miguel al instante. «Usted», dijo, inclinando la cabeza. «Al final no fue al trabajo, ¿verdad?» Miguel sonrió. «No, y gracias a eso, estoy aquí». Elena se agachó hasta quedar a su altura. «¿Te gustaría», preguntó con ternura contenida, «venir a casa con nosotros un día? Conocer a Rusty, probar mi comida, quizás quedarte más tiempo». Los ojos del niño se llenaron de una luz que ningún orfanato podía darle. Miró a Elena, luego a Miguel, como si temiera que todo fuera un sueño. ¿De verdad? Susurro. Lo que siguió fueron semanas de trámites, entrevistas, visitas de trabajadoras sociales a la pequeña casa de Triana. Firmas, informes, evaluaciones. Pero, por primera vez, el sistema parecía estar de su lado. El día en que Sammy salió por la puerta del centro con una maleta pequeña y una sonrisa tímida, Rusty lo esperó moviendo la cola. Y Elena sintió que algo en su pecho encajaba por fin en su sitio. «Bienvenido a casa», dijo Miguel, posándole una mano en el hombro. «Y esta vez,
añadió Elena. Abrazándolo, nadie te dejará solo. Esa noche, en la mesa de la casa de Triana, había 3 platos y un cuenco con pienso para Rusty. Las ventanas abiertas dejaban entrar el murmullo lejano del río. Elena levantó su copa, llena de vino tinto. Miró a Miguel, miró a Sammy. Miró al perro dormido a sus pies. Por todo lo que intentaron enterrarnos, dijo con voz serena. Por lo que sobrevivió. Y porque la justicia puede llegar tarde. Pero cuando despierta, nadie puede enterrarla. Miguel alzó su copa. Sammy imitó el gesto con su vaso de leche. Rusty, como si entendiera, movió la cola contra el suelo. Y así, en aquella casa sencilla de Triana, una vida nueva comenzó. No limpia de cicatrices, pero llena de algo que ni las tumbas ni el veneno pudieron matar, la certeza de que incluso desde la sombra de la muerte, la vida puede empezar de nuevo.